Buenos días, hoy es lunes 29 de enero del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista, abogado en libre ejercicio, hombre de cultura. Doctor Zavala, buenos días, gracias por aceptar la invitación. La entrevista de hoy tiene que ver con la justicia, con la elección del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Estoy pidiendo a diferentes abogados, expertos en la materia, sus opiniones sobre este tema, ¿no? Tema que ha golpeado duro al país. Los niveles de credibilidad de la justicia y de los jueces están por los suelos. Doctor Guzmán, el último sondeo de la empresa Ipsos, ojo, el último sondeo publicado la semana anterior de la empresa Ipsos le califica a la justicia con el 15% y a los jueces apenas con el 13%. O sea, la credibilidad está por los suelos. Si no hay un cambio, esto seguirá de mal en peor. Buenos días y quisiéramos escuchar cuáles son sus puntos de vista sobre este tema. Bueno, muy buenos días, licenciado Cedillo, por su gentil invitación. Buenos días a la audiencia de su programa. Y con respecto a su pregunta, yo como ciudadano ecuatoriano, como abogado en el ejercicio profesional, tengo que decir que efectivamente así es. Hemos llegado en la administración de justicia de este país. Claro, con las excepciones del caso. Siempre hay excepciones, pocas, pero hay. Digo, a un estado de degradación total de la administración de justicia del país. Nadie puede estar confiado en una administración de esta naturaleza. La inseguridad jurídica es algo bárbaro. Inclusive el miércoles de la semana pasada tuve yo un problema en una audiencia porque una jueza a la que le señalé todas las irregularidades que había cometido en el proceso, quiso llamar y llamó después a la policía para que se me detuviera a mí, porque supuestamente le estaba injuriando al decirle y señalarle categóricamente todas las ilegalidades y esta forma de manejo prácticamente doloso de las normas procesales para obtener un resultado que ya lo tienen prefabricado. Entonces, esto demuestra, y lo he palpado yo, y por eso le cuento a usted y a la audiencia lo acontecido la semana pasada, que el estado de degradación moral de los jueces, el estado de degradación en términos de conocimientos, de experiencia, es tal que uno en el diario ejercicio profesional se ve abocado a esta situación, con lo más grave todavía, que sus defendidos consideran o creen que efectivamente el abogado o el profesional no conoce de su materia. Y además llegó esta situación al colmo, en el sentido de que esta jueza le dijo a mi defendido que lo que debe hacer es buscarse otro abogado, es decir, poniéndolo a mi defendido en contra mía para tratar de echar una cortina de humo de su actuación, que yo le diría realmente dolosa, por lo cual voy, y termino esta partecita, voy a denunciarla y le voy a seguir el juicio penal correspondiente, porque le manifesté que no voy a esperar ninguna declaración jurisdiccional de un juez superior, hecho que lamentablemente fue puntualizado en una sentencia anterior de la Corte Constitucional, por lo que tenemos que esperar
la declaración de un juez superior que diga que efectivamente ese juez inferior ha cometido la infracción para que podamos ir al Consejo de la Judicatura, que es el organismo de gobierno y de sanción disciplinaria, para poder conseguir una sanción para esa actuación. Entonces, la verdad es que este país está muy conmovido. La ciudadanía no tiene posibilidades reales de tener seguridad jurídica, de conseguir que las normas del debido proceso en cualquiera de las acciones legales se cumplan a cabalidad y que el principio constitucional de la tutela efectiva en la administración de justicia está por los suelos. Bueno, es triste, ¿no? Triste, es triste y lamentable, pero ¿cómo es posible, se pregunta la gente, doctor Zavala, cómo es posible que con esos niveles de aceptación, de confianza, 13% del país, este nivel de aceptación está por los suelos, cómo es posible que el doctor Iván Saquicela, con esos niveles, pretenda por todos los medios, zapateando, manipulando, ofreciendo el oro y el moro, continuar disfrutando de las delicias del poder? Bueno, la verdad es que si uno hace una apreciación objetiva, hay que señalar categóricamente que los 3 años que ha pasado como presidente de la Corte Nacional el doctor Saquicela, no hemos conseguido bajo ningún punto de vista que la administración de justicia mejore. Es cierto que, y aquí tenemos que hablar en términos generales, la administración de justicia, donde también está la vinculación de la Fiscalía General, por cierto, que ha venido solicitando recursos fiscales para poder cumplir su función, no ha obtenido una respuesta favorable, perdón, de el Ejecutivo en términos de un mejoramiento de su presupuesto. Es cierto que la Administración de Justicia también tiene una serie de problemas, especialmente en lo que tiene que ver con la agilidad con que deben manejarse las causas. Es cierto que faltan jueces en este país y jueces especializados, pero con especialización efectivamente hecha a través de una gran capacitación, porque no es solamente decir, como ocurre aquí en nuestro país, nos dan un listado de maestrías, cursos nacionales, internacionales, que supuestamente han cumplido, y uno sabe que son en línea, que duran una semana, que no tienen efectivamente ninguna situación de verdadera sustentación en términos de transmisión de conocimientos, experiencias, etcétera. Entonces, también ese es otro problema, pero esos problemas no los estamos visualizando en este momento. Esos problemas los han conocido todos los jueces de la Corte Nacional. Cuando los jueces de la Corte Nacional van a elegir a un presidente de la Corte, se entiende que todos ellos deben estar en la causa común del mejoramiento de la administración de justicia, porque también ellos son responsables de esta situación. Y entonces se elige a alguien que dice voy a transformar la justicia en este país, y al finalizar su gestión encontramos esos porcentajes que usted acaba de señalar y que dicen todo porque es el pensamiento recogido por esta empresa encuestadora a la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, no hay cómo ni negarlo, no hay cómo echar una cortina de humo sobre esta situación. Esa es la dura realidad. Y por ello es que, si bien es cierto, todos tienen el derecho a ser elegidos y a elegir cómo en un momento determinado puede alguien que no ha cumplido realmente sus funciones en términos de cambiar la administración de justicia, presente una candidatura. Y no creo que quiera
doctor Zavala, y no creo que quiera continuar en el cargo para servir al país, como él dice, ¿no? Así es. Entonces también ahí entramos en otra situación que merece el juzgamiento, y no porque sea el doctor Saquicela, sino quien quiera que sea y que tenga una aspiración de esa naturaleza. Ofrecen una situación que no la cumplen. ¿Cómo pueden comprometerse a algo que luego del tiempo del ejercicio de un periodo comprobamos todos los ecuatorianos que efectivamente fueron promesas simplemente para buscar ganar una elección y nada más? ¿Dónde está el compromiso serio que los magistrados de justicia tienen que tener desde el primer nivel, es decir, desde los jueces de primer nivel, pasando por los jueces de las cortes provinciales y llegando a la corte nacional? Señalo nuevamente, yo conozco que en esa corte nacional hay jueces y hay juezas que son una excepción y que además en un momento determinado no les queda sino ir a votar independientemente de estar de acuerdo o no de acuerdo con los ofrecimientos, de pensar que esos ofrecimientos se pueden o no cumplir. La ley les exige tener que elegir un nuevo presidente de la Corte Nacional luego de terminado el periodo. Y eso tiene que cumplirse porque además así lo dice la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Judicial. Doctor Zavala, bueno, ya se dio una primera votación para elegir al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ya se dio esta votación entre tres candidatos. Finalmente quedaron dos, el doctor Saquicela, que sacó 9 votos, y la doctora Daniela Camacho, que obtuvo 9 votos. Hasta allí está la situación. El doctor Saquicela, 6 votos la doctora Daniela Camacho. Daniela Camacho y 9 votos el doctor Saquicela. Pero el doctor Saquicela dijo en una declaración antes de la elección que si no obtenía la ganancia en la primera elección, daba un paso al costado, pero no lo ha hecho. Está desesperado, como dicen los cercanos amigos y colaboradores allá en la corte. Sí, efectivamente, eso es así. También eso nos permite observar que la palabra empeñada no se cumple, pues. Si hay un ofrecimiento de esa naturaleza, sea por imprudencia o por cualquier motivo, pues uno tiene que cumplirla, pues, porque la palabra es, y yo recuerdo, perdone, porque soy ya un hombre de la tercera, de la cuarta edad. Antes, la palabra valía más que cualquier documento que uno podía suscribir. Eso lo tenemos inclusive dentro de la educación de nuestros hogares, licenciado. La palabra era sagrada, pero hemos llegado a un estado también que es parte de esta degradación total, que la palabra está totalmente, aunque redunde, devaluada. Y entonces aquí se puede decir cualquier cosa y, Ahora, dar, y, y darnos el ejemplo precisamente de que la palabra está devaluada. bueno, entendemos que el tema de la elección está allí estancado Está, y está Saquicela estancado y el doctor como una Saquicela, situación sumamente difícil, porque si se mantienen los votos, los 9 votos para el doctor Saquicela y los 6 por la doctora Daniela Camacho, ¿qué es lo que va a suceder? No va a tener mayoría en ningún momento el doctor Saquicela. pero quiere, doctor Zavala, prorrogarse en funciones, pues así. El problema está en que la ley permite efectivamente la prórroga de esas funciones. Yo le voy a decir que el, déjeme leer la disposición. Dice el artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial. La servidora o el servidor de la función judicial que hubiese cesado en el puesto, es lo que ha ocurrido, el doctor Saxela ya cesó en su puesto,
desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. La servidora o el servidor de la función judicial, aunque hubiese cesado en sus funciones, no quedará liberado de sus responsabilidades, sino únicamente cuando haya entregado los archivos, documentos, bienes y depósitos que se hallaren en su poder y cuidado en razón del puesto. Entonces, aquí tendrá que tomarse una resolución en el sentido de que continúen funciones prorrogadas, pero que se sigan convocando las respectivas sesiones para poder realizar las votaciones hasta el momento en que cambie la correlación de fuerzas y alguno de ellos consiga los 12 votos. Esto Pero, es decir, lo que ha ocurrido no solamente en nuestro país, ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en otros países de América Latina, especialmente en la función legislativa, que no se llega a doctor un Zavala, consenso inmediatamente para la elección y tienen que ir haciendo nuevas reuniones para las votaciones. pero doctor Zavala, le consulto, con esos niveles de credibilidad, con esos niveles de credibilidad, esa prorrogación de funciones le hace bien a la justicia, le hace bien al país. Perdone, no le escuché. A ver, le digo que, le pregunto si con esos niveles de credibilidad, ¿me escucha? Sí, sí, sí le Digo, escucho, ahora sí. le pregunto si con esos niveles de credibilidad que están por los suelos, esa prorrogación de funciones le hace bien a la justicia, le hace bien al país. Bueno, yo no creo que le haga bien al país, pero lamentablemente la norma y la disposición legal está estableciendo eso. Y lo que tendrá que ocurrir es que, en primer término, esas funciones prorrogadas no pueden ser ad infinitum. Es decir, serán funciones prorrogadas en un momento corto, en un plazo corto, hasta que se tome la votación y uno de los dos candidatos obtenga el número de votos, que son 12. No podría ser indefinida esa situación. Entonces ahí tendríamos que ver otro problema, porque ¿quién tiene que proceder luego a la designación de el delegado de la función judicial al Consejo de la Judicatura? Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ahí vamos a tener una especie de choque de trenes. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana tendrá a su vez que asumir esta responsabilidad para saber cómo resuelve el problema de la elección de la Corte Nacional de Justicia, del presidente de la Corte Nacional, que a su vez tiene que enviar la terna del delegado de la Corte Nacional para el Consejo de la Judicatura. Ahora, ahora, doctor Zavala, una consulta más. A los juristas que he consultado, que he entrevistado, a jueces inclusive en funciones, ellos han manifestado que se debe respetar la paridad y la alternabilidad. Bueno, yo estimo que así debe ser, porque efectivamente hay normas constitucionales que establecen la paridad de género. Si ya en un momento dado el doctor Saquicela, hombre, ha desempeñado las funciones de presidente de la Corte Nacional, respetando el principio de la paridad, debería ir una dama. Ese es otro problema que debía haber sido resuelto por la propia Corte Nacional, pues, y nos hubiéramos inclusive evitado lo que está ocurriendo en este momento, porque la resolución hubiera sido muy sencilla, tenía que votarse inclusivemente a lo mejor por una sola candidata, o hubiera habido una elección entre varias candidatas juezas de la Corte Nacional.
Bueno, entonces estamos frente a un problema ético y legal. Así es, licenciado. ¿Y cuál es su mensaje entonces, finalmente, doctor Zavala? Bueno, yo lo único que deseo es que quien quiera que asuma la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, efectivamente con valentía, con honor, con dignidad, asuma el problema de una reestructuración total de la administración de justicia de este país, de una evaluación en el desempeño de los jueces de este país. Y más que esa evaluación del desempeño, en una investigación de los bienes patrimoniales de los jueces de este país. Porque no puede ser posible. Hay denuncias gravísimas. Claro. Estamos viendo la actuación de jueces que liberan a los delincuentes vinculados a diferentes infracciones, especialmente al narcotráfico y a la Jueces, narcopolítica. jueces descarados que han vendido sentencias a vista y paciencia de todo el mundo. Así es, lo cual ha sido criticado terriblemente en el campo internacional, porque no es solamente el hecho de que se nos ubique ya como uno de los países de mayor violencia en el mundo, sino como uno de los países en donde la administración de justicia es totalmente corrupta. Bien, gracias, doctor Zavala, por sus puntos de vista, por sus criterios, por sus opiniones. Gracias también por su comentario sobre el libro que le llegó a sus manos, que está en circulación ya sobre temas periodísticos de la vida local y nacional. Usted me da unos 2 minutitos, se lo rogaría, porque precisamente sobre eso quiero hablar. Yo lo he felicitado a usted y lo felicito por la publicación de ese libro, no solamente en lo personal, porque el libro es la respuesta de su talento creador y de su ejercicio en el campo de la escritura, porque los periodistas también son escritores y hay grandes escritores en el periodismo mundial, sino porque este libro es la demostración una vez más de ese periodismo de investigación, de ese periodismo objetivo, valiente, honrado para decir las cosas. Por eso es que desde el título del libro realmente uno siente una atracción, no solo visual, sino una atracción en el sentido de saber que hay un contenido de valentía, un contenido de denuncia, un contenido de conceptualización claro y objetivo sobre la realidad nacional, internacional. Entonces, mis congratulaciones. Espero que ese libro realmente se difunda y que tengamos unas próximas ediciones, porque es un libro que se ha incorporado en este momento al gran periodismo de este país, que empieza con Eugenio Espejo y que en estos momentos tiene a periodistas valientes que nos están dando la demostración de que también hay que saber luchar con el pensamiento, aún a costa de la propia vida, como ocurrió con Fernando Villavicencio. Lo Bien, felicito y le doy un gran abrazo por este gran aporte a la cultura de nuestro país. bien, gracias nuevamente por sus palabras. Ha sido el doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista, abogado en libre ejercicio y hombre de cultura. Doctor, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias nuevamente y mi abrazo fraterno para usted y la audiencia.